Bueno, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos perdón, estoy confundiendo. Aminoácidos vamos a ver más adelante. Los aminoazúcares. Los aminoazúcares son monosacáridos, pero uno de los OHs, que sería del carbono 2, ya que nuestro carbono uno sería este, de nuestro carbono 2, este OH que teníamos es reemplazado por un NH2, o sea, por un grupo amino, ¿sí? De acuerdo a cuál sea el ciclo, recuerden que les dije bien a ustedes que practiquen cómo ciclar todos los azúcares de 6 carbonos. Entonces, alfa, porque su OH está hacia abajo. D, porque corresponde a un azúcar tipo D. ¿Cuál? La glucosa y tiene terminación amina. Así como los compuestos orgánicos, cuando teníamos un grupo amino, llevaba la terminación amina, en este caso ocurre lo mismo con el azúcar, ¿verdad? Mientras que el segundo viene de la galactosa. Es hacia arriba el OH del carbono uno, entonces es beta. En el carbono 2 podemos observar un grupo amino, entonces sería beta de galactosamina. Galacto sería directamente nuestro azúcar. Y recuerden que esta ciclación ustedes tienen que ir practicando con todos los demás azúcares para poder identificar, por lo menos cuando ustedes ven en el examen, ya van a identificar ya cuál es o a cuál corresponde. Los disacáridos, como bien dice su nombre, disacáridos viene de dos monosacáridos. Los disacáridos por lo general se forman por dos monosacáridos y en esa unión o en esa conversión se pierde agua. La maltosa, por ejemplo, también conocido como azúcar de Malta, se produce por la hidrólisis del almidón catalizada por la enzima amilasa. Es algo dulce, soluble en agua y se forma por la unión carbono 1 alfa de glucosa, unión alfa glucosídica, cuando el carbono 4 de otra glucosa, o sea, es la unión glucosa-glucosa. ¿Cómo sería ese? Eso, perdón. Voy a un ratito a eliminar lo que acabo de escribir. ¿Cómo se llamaría entonces este compuesto? Si se dan cuenta, tenemos lo siguiente. Tenemos una unión entre dos glucosas. Este sería glucosa 1 y glucosa 2, ¿verdad? Entonces, la unión va en el carbono 1 y en el carbono 4 del otro, siendo que este es mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O alfa de glucopiranosil, estoy nombrando a la primera glucosa. Unión. Siempre es necesario poner este paréntesis unión. 1, flechita 4 me está indicando que es del carbono 1 del primera glucosa con el carbono 4 de la segunda glucosa. Alfa, nuevamente, porque estos dos son alfa, este también mira hacia abajo, y al mirar hacia abajo, ese enlace me está indicando que es alfa, ¿verdad? Alfa glucopiranosa, o sea, este compuesto, la maltosa, es el nombre comercial o el nombre común, pero el nombre UPAT es O-alfa de glucopiranosil, entre paréntesis 1,4, unión 1,4, de alfa de glucopiranosa. Sería como nombrar directamente un éster. ¿Se acuerdan cómo nombrábamos eso? Bueno, es similar, ¿ok? ¿Se entiende eso? La alfa maltosa entonces puede llamarse O alfa de glucopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa, ¿ok? Sí, profesor. Seguimos. Por otro lado, la lactosa, también conocida como azúcar de la leche, está formada por galactosa y glucosa. Estos
se combinan entre sí por la unión carbono 1 de la beta de galactosa, unión beta glicosídica, con el carbono 4 de la de glucosa. En el carbono 1 de la glucosa queda libre y es un compuesto reductor y puede presentar entonces formas alfa y beta. La lactosa, entonces, tenemos esto que es galactosa y esto que es glucosa. Entonces, O me está indicando este oxígeno que los está uniendo. Voy a nombrar primero la galactosa. Es beta porque mira su enlace hacia arriba. Por esta razón es beta. De galactopiranosil, entre paréntesis, 1,4 me está indicando que el carbono 1 de la galactosa se está uniendo con el carbono 4 de la glucosa, alfa de, ¿por qué alfa? Porque su OH mira hacia abajo. No es porque este enlace mira hacia abajo. Aquí no tiene nada que ver el enlace del carbono 4, sino que tiene que ver el OH del carbono 1 del siguiente compuesto, que en este caso es la glucosa. Unión 1,4 de la alfa de glucopiranosa. También podemos nombrar al revés. También se puede nombrar al revés. Si fuese al revés, sería alfa de glucopiranosil, entre paréntesis, 4,1, porque estoy indicando que de la glucosa en el carbono 4 se va a unir al carbono 1 de la galactosa. Seguido, perdón, me faltó la O de enfrente. O alfa de glucopiranosil, unión 1,4 de beta de galactopiranosa. Recuerden, pirano viene de la forma hexagonal que ellos están teniendo. Galacto y gluco viene de los azúcares que son. La D es porque están en la familia D. Y beta y alfa es de acuerdo al OH del carbono 1 que estos tienen. Se entendió entonces que pueden estar nombrados de la primera forma como también de la segunda forma. En el examen inclusive les puede salir de esa manera. ¿Ok? Sí, profesor. Sí, profe. Por otra parte, la sacarosa. La sacarosa, también conocida como azúcar de caña, está directamente formada por la glucosa y la fructosa. La diferencia es que la fructosa está en forma furanosa, mientras que la glucosa en forma piranosa. Sería más o menos así. La unión es en el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa, ya que su carbono 1 es este que está aquí, con el OH, ¿verdad? El CH2OH, ese sería su carbono 1. Pero la unión es alfa, primeramente alfa, ¿por qué? Porque el enlace de la glucosa está mirando hacia abajo. Carbono 1 hacia abajo, OH, entonces sería alfa. Mientras que la fructosa, su enlace mira hacia arriba. Entonces sería beta. El nombre de este compuesto es beta de fructofuranosil, carbono 2 al carbono 1 del alfa de glucopiranósido. Estoy nombrando primero a la fructosa y luego a la glucosa. También puede ser al revés. Claro que puede ser al revés. Sería alfa de glucopiranosil, beta de fructofuranosa. ¿Se entiende eso? Esta entonces sería la sacarosa, compuesta por glucosa más fructosa. Y recuerden siempre la unión carbono 1,2 o carbono 2,1 de acuerdo a cómo van a ir nombrando. Caso particular. La sacarosa es destrógira. Si se somete a hidrólisis,
se va a descomponer en glucosa y fructosa. Pero en la fructosa predomina lo que se conoce como acción levorotatoria. ¿Por qué? Porque él puede ser levógiro. Entonces, en este caso, lo que ocurre es una transformación por hidrólisis llamada azúcar invertida. Por eso es que existe la miel. La miel es un azúcar invertida. Por esa razón, la miel es líquida y tiene esa forma, no como todos los azúcares que eran en polvo y específicamente se tornan a ser blancas, ¿verdad? Por otra parte, los polisacáridos son sustancias mucho más grandes de los glúcidos y por lo general están compuestos por muchísimas unidades de monosacáridos. Serían directamente considerados como polímeros. Polímeros son cadenas grandes de carbonos. En este caso, entonces, serían cadenas grandes de monosacáridos. Un ejemplo de un polisacárido es el almidón. El almidón está constituido por, en un 20% amilosa y en un 80% la amilopectina. Directamente ambos son polímeros de glucosa, o sea, son cadenas de glucosa, pero difieren en la estructura y en algunas propiedades. Primero, la amilosa está compuesta por 1000 a 5000 unidades de glucosa, lo cual me da una masa aproximadamente entre 160 y 800 kilodalton. Kilodalton es unidad de medida de masa. Las glucosas en la amilosa se asocian por enlaces glucosídicos tipo carbono 1,4, que habíamos visto ya directamente anteriormente en el ejemplo de algunos disacáridos. Y están formados por largas cadenas de glucosas unidas entre sí por enlace 1,4. Sería más o menos así. Este es un esquema de lo que sería una partecita de la amilosa. Y se dan cuenta, ellos están unidos entre el carbono 1 y el carbono 4 de la otra glucosa. Fíjense, este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Está unido a otro carbono, a otra glucosa, digo bien, con carbono 4 y la cola está unida con el carbono 1 de la otra glucosa y así sucesivamente. Entonces, la amilosa es directamente cadenas largas, cadenas lineales de almidón, perdón, de glucosas unidas entre sí por unión alfa 1,4. Por otra parte, la amilopectina es mucho más grande que la amilosa. Puede tener inclusive hasta 100 millones de Dalton. Puede inclusive abarcar hasta 600.000 de glucosa. Pero ¿en dónde se difieren? Se difiere de la amilopectina por tener ramificaciones. ¿En qué sentido? Si se dan cuenta, estos segmentos lineales eran tipo amilosa. La amilopectina, aparte de tener segmentos de amilosa, también tienen uniones alfa 1,6, organizándose de esa manera y ramificándose de esa manera. Entonces, recuerden, la amilopectina era lineal y perdón, la amilosa era lineal y la amilopectina es ramificada porque pueden presentar, aparte de esta unión 1,4 que tenía anteriormente nuestra amilosa, puede tener la unión 1,6 también, porque recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, este carbono que está adentro, 6 y carbono 1. Por eso es unión alfa 1, alfa 1, 6. Carbono 1 de la punta de una amilosa con el carbono 6 del entre en medio de otra amilosa. De esa manera entonces se forma la amilopectina. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Sí, Perfecto. profe. Ahí tenemos la bibliografía.
Un ratito voy a cambiar de PowerPoint y ya estoy de vuelta con ustedes. Trae. Ahí, nuevamente. Bueno, seguimos con la segunda parte. Vamos a entrar a los que se conocen como proteínas. En sí, vamos a hablar de moléculas que tienen tamaños grandes. En este caso, pertenece a lo que se conoce como macromoléculas, ya entra directamente en el grupo de los polímeros también. Y por lo general, las proteínas están formadas principalmente por aminoácidos. ¿Qué les viene a ustedes en la cabeza cuando decimos aminoácidos? Amino viene del grupo NH2 y ácido, en este caso, cuando estamos hablando de orgánica, no estamos hablando de ácido sulfúrico, de ácido clorhídrico, de ácido nítrico, no, estamos hablando de ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, al hablar aminoácidos, estamos hablando de una molécula orgánica que tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxílico. Entonces, por lo general, todos los aminoácidos van a tener sí o sí parte polar y parte apolar, pero no todos dependiendo de cuál es el residuo que tenga. Vamos a ir con el residuo, profe. Vamos a ver ahora. Fíjense, esta es una fórmula general de un aminoácido, en donde verán que tenemos COH y que tenemos NH2. Este carbono que está en el medio de ambos, del grupo amino y del grupo carboxílico, es de relevancia. ¿Por qué? Porque él es el que va a sostener al residuo. El residuo es el que va a definir las propiedades físico-químicas del aminoácido y en qué van a funcionar o qué papeles van a desarrollar dentro del organismo. Recuerden, estamos dando bioquímica descriptiva. Una vez que ustedes ingresen, estarán viendo bioquímica dinámica. Vamos a ver todos los tipos de aminoácidos y quiero que tengan siempre en cuenta estos sufijos o estas abreviaturas de estos aminoácidos, ¿sí? Primero empezamos, aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar. Estamos hablando de los apolares. Si se dan cuenta, este es mi grupo aminoácido, perdón, grupo ácido y grupo amino. Este es el carbono. Y en este caso tenemos un hidrógeno. Entonces, ¿quién es mi residuo? Este hidrógeno. A este aminoácido se le conoce como glicina o glicocola, pero siempre va a tener lo que sería la abreviatura GLY o GLY. La glicina es GLY. Luego vamos al segundo. Este es mi grupo aminoácido y mi residuo sería CH3, un grupo metilo. A eso se lo conoce como alanina y su abreviatura es ALA. Vayamos con el siguiente. ¿Es necesario memorizar todo esto? Es necesario memorizar todo esto. Vayan practicando, vayan haciendo su resumen, vayan directamente memorizando. Valina o val. Tenemos nuestro grupo aminoácido con nuestro hidrógeno correspondiente. Entonces sería un grupo tipo isopropil, lo que está como residuo. Y ese es la estructura de la valina. La leucina, por ejemplo, que tiene prefijo leu o abreviatura leu, este sería mi grupo aminoácido y mi residuo sería CH2, CH, CH3, CH3. Esto es el residuo y genera
al compuesto aminoácido leucina. En este otro está pintado nuestro grupo aminoácido. Recuerden, sería grupo aminoácido, ácido con amino y un carbono, ¿verdad? Y mi residuo sería todo esto que está aquí. Sería 1, 2, 3, 4. Sería un isobutil. Y su nombre es isoleucina. Ojo, su abreviatura es ILE. No se olviden de eso. Mm, Más adelante vamos a ver ejercicios de por qué tienen que saber estos prefijos. Los aminoácidos alifáticos neutros con cadena polar no ionizable. Tenemos a la serina, cuya abreviatura es SER. Nuestro grupo aminoácido es este. Y un CH2OH sería el residuo que me corresponde a la serina. La treonina, cuya sigla es, o perdón, abreviatura es THR. Este sería mi grupo aminoácido y este sería su residuo, que me estaría formando a la treonina. Aminoácidos neutros aromáticos. Tenemos acá a nuestro grupo, ay, perdón, esto acá es grupo aminoácido y el primero sería la fenilalanina, cuya abreviatura es PHE. Este a su vez da origen a lo que sería el primer aminoácido aromático. El siguiente es el triptófano, cuya sigla es TRY. Un ratito, ya estoy con ustedes otra vez. Bueno, mi grupo aminoácido y sería este el residuo, dando así el nombre de triptófano, ¿verdad? Tirosina, tenemos hasta nuestro grupo aminoácido. No, no era este. Permiso, descarte. Vuelvo. Este sería mi grupo aminoácido. Y CH2, con grupo fenólico, sería entonces lo que me da vida a la tirosina. No se olviden, fenilalanina, triptófano y tirosina, compuestos neutros aromáticos. Luego tenemos a los aminoácidos con azufre. Estos dos son importantes y más adelante vamos a ver la parte de las funciones de los aminoácidos. Por ejemplo, la cisteína, cuya sigla es CYS, se caracteriza principalmente por tener un CH2 con azufre o con grupo tiol. Recuerden ese material de lectura que les di para que vean en orgánica. Bueno, acá justamente vimos, ahí justamente vimos la metionina y la cisteína. Acá tenemos nuestro grupo aminoácido, tenemos un puente de azufre y esta se llama metionina o MET. Esto principalmente se caracteriza por tener el cabello con rulos. Las personas que tienen cabellos, mucho cabello con rulos, presentan este puente de azufre por la metionina. A medida que tengan más rulos, significa que tienen más puente de azufre. Por esa razón es que este aminoácido se encarga principalmente de la caracterización de las uñas y del cabello. Aminoácidos ácidos, tenemos dos. ¿Por qué se llaman así? Porque tiene dos ácidos carboxílicos. El primero que es propio del aminoácido y el segundo que sería del residuo. Ácido aspartico, cuyas siglas ASP, sería el primero. Luego ácido glutámico, que es lo mismo pero un poco más largo nada más su residuo. Y estos a su vez presentan sus propias amidas. La asparagina, cuya sigla es ASN o cuya abreviatura es ACN,
Lo que hace es, acá donde teníamos OH anteriormente, lo reemplaza por un grupo amino. Lo mismo con la glutamina. Aquí en donde había OH anteriormente, es reemplazado por un grupo amino. No se olviden siempre de las siglas. Luego tenemos a los aminoácidos básicos. La lisina, cuya sigla es LYS, cuya estructura es esta. Hasta acá tenemos nuestro grupo aminoácido y el resto sería la lisina. Luego tenemos a la arginina, cuya sigla es ARG. Tenemos nuestro grupo amino y el resto sería parte del residuo que da vida a la arginina. Histidina, tenemos hasta acá nuestro grupo aminoácido y queda esa estructura que da vida a la histidina, cuya sigla es o cuya abreviatura es HIS. Y miniácidos. El ejemplo, la prolina, esta es su estructura, prolina. No se olviden de esas siglas. Clasificación. Se pueden clasificar de acuerdo a sus comportamientos. Las polares, por ejemplo, tenemos a la serina, treonina, cisteína, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, asparagina, glutamina, lisina, histidina y arginina, que son polares, que pueden disolverse en agua, ¿sí? Y las apolares, las que no pueden disolverse en agua, tenemos a la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano y prolina. Esas no son solubles en agua y por lo principalmente vamos a encontrar la parte de cartílagos, porque más vale que nuestros cartílagos no se diluyan en agua porque nuestro cuerpo está lo hecho de agua. Luego tenemos mm, algunas propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Por ejemplo, los aminoácidos son sólidos e incoloros, tienen alto punto de fusión, son bastante solubles en agua, no todos, pero en su mayoría, excepto la cisteína, tirosina y leucina, y entre otros que estábamos viendo hace rato. Son poco solubles o insolubles en solventes orgánicos. ¿Por qué? Porque estos tienen grupos polares. Una parte tenemos el grupo carboxílico y en otra parte tenemos el grupo amino. Cristalizan para dar soluciones neutras, conducen poco la electricidad. Propiedades que van a tener en cuenta de ahora en más es que los aminoácidos pueden unirse entre sí. ¿Cómo? Ellos tienen una parte básica y una parte ácida. Estos pueden perder y ganar, ¿qué cosa? Protones. Y una vez que pierden o ganan protones, pueden formar lo que se conoce como ion dipolar o pseudoesterión. Esto se forma de modo a que tengamos una parte negativa y una parte positiva. Al tener todos estos tipos de combinaciones, empiezan a unirse entre sí para formar un enlace llamado enlace peptídico. Estos enlaces o esta unión peptídica de los aminoácidos lo que hace es que se unan entre sí para formar cadenas largas de aminoácidos. Estas cadenas que son sucesivas lo que hace es formar cadenas lineales y cuya constitución lo que hace es participar directamente en la formación de los aminoácidos que van reconstruyendo o generando partes importantes del organismo. ¿Cómo se forma esta unión peptídica? La parte ácida pierde el protón y la parte básica absorbe ese protón. Una vez que vayan absorbido, automáticamente quieren neutralizarse, perder esa energía que ellos tenían. Lo que ocurre es lo siguiente, el oxígeno, el oxígeno que estaba negativo, absorbe dos protones del grupo amino. Al absorber dos protones, ¿qué se forma? Oxígeno más dos protones se forma agua. Y se forma una unión entre el grupo carbonilo, que quedó carente del oxígeno, con el grupo amino, que quedó solamente con un hidrógeno. A esto se lo conoce como unión peptídica. Y por esa razón es que los aminoácidos se mantienen unidos entre sí. ¿Para qué? Para formar cadenas largas. ¿Cómo se nombran esas cadenas largas? Los péptidos, ay, perdón,
los péptidos se nombran de acuerdo al orden que están ubicados. A cada residuo se le va a poner un sufijo il y el último residuo se va a nombrar completamente. ¿Cómo sería eso? Tenemos acá un hexapéptido porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. El primero, lo que ustedes tienen que manejar, digo bien, son directamente estos residuos. Si ustedes recuerdan cuáles son estos residuos, van a poder nombrar el aminoácido. Este, por ejemplo, es serina, ácido aspartico, o sea, aspartil. El otro sería tirosina. El cuarto, lisina. El quinto, alanina. Y el sexto, cisteína. Entonces, ¿cómo se va a nombrar? Siguiendo el orden en que está. Y el último residuo se va a nombrar completamente, ya que los anteriores vamos a poner directamente la terminación il. Por ejemplo, ceril, aspartil, tirosil, lisil, alanil y el último se nombra completamente cisteína. Este hexapéptido lo que me está mostrando es directamente la unión de los residuos y en rojo van a ver los enlaces peptídicos de cómo ellos van a estar unidos entre sí. ¿Se entiende entonces cómo ustedes tienen que identificar para poder nombrar toda esa estructura que les mostré anteriormente? Tienen que memorizar para realizar este tipo de ejercicio. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Clasificación de las proteínas. Tenemos a las proteínas simples, que son las que están compuestas por cadenas polipeptídicas, y las conjugadas, que son las que se están formando por unión de sustancias proteicas, que tienen un grupo proteico, y una sustancia de distinta naturaleza, que lo vamos a conocer como grupo prostético. Las proteínas simples se subdividen en dos grupos, las fibrosas y las globulares. Las fibrosas son insolubles en agua y por lo general se localizan en el pelo, en la piel y los tejidos. Los globulares, por otra parte, sí se dispersan en agua en forma de coloides, por ejemplo, enzimas, inmunoglobinas, que son anticuerpos, y las proteínas que están dentro de la sangre. Por otra parte, las proteínas fibrosas están compuestas por cadenas largas o moléculas alargadas, que por lo general son cadenas helicoidales. Las proteínas globulares tienden a ser compactadas, algunas parecen esferas y otras parecen helicoidales. Las principales clases de proteínas fibrosas son el colágeno, las elastinas y las queratinas. ¿Les suena? Claro, es directamente aquellos tejidos que se encargan principalmente de la unión de músculos o unión de huesos y aparte de la elasticidad de la piel, etcétera. Entonces, eso sería directamente las proteínas fibrosas. Por otra parte, las proteínas globulares pueden clasificarse o pueden identificarse como albúminas, globulinas y las histonas. Las fosfoproteínas, por ejemplo, como la caseína de la leche, vitamina de la yema de huevo, etcétera, son ejemplos de proteínas conjugadas. Lo mismo para las nucleoproteínas, que tienen ácidos nucleicos y proteínas en sí. Dentro de las proteínas conjugadas tenemos las lipoproteínas. Lipo viene de grasa, ¿sí?
lípidos y proteínas que ayudan al transporte de la grasa o de los lípidos a través de la corriente sanguínea. Las glicoproteínas, glico que viene de glicósido viene. Entonces son carbohidratos o derivados y proteínas. Las cromoproteínas. Cromo viene de color. Y al hablar de cromoproteína estamos hablando principalmente de la sangre o del color de la sangre, la hemoproteína, ¿verdad? O por ejemplo el color verde que viene de la clorofila, pero en este caso de los vegetales. Y la clasificación de las proteínas según su función en los seres vivos, tenemos a las enzimas, que son estas proteínas lo que hacen es catalizar las reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos. Tenemos las proteínas estructurales, que lo que hace es constituye principalmente las proteínas que ayudan al ser humano ser directamente como son, o sea, tener piel, tener huesos, tener cabello, tener tejidos cognitivos, tener movimiento, tener estructura definida. Eso es gracias a las proteínas estructurales. Por otra parte, tenemos a las estructuras contráctiles que ayudan al movimiento del cuerpo humano, por ejemplo. O sea, lo que hacen es directamente ayudan a que los músculos puedan moverse. Entre ellas tenemos a la miosina, a la actina y la tubulina. Luego tenemos a las hormonas proteínicas. Estas hormonas pueden definir de acuerdo a su función dentro del organismo. Pueden regular hormonas de crecimiento, pueden regular el azúcar en la sangre como la insulina, etcétera. Tenemos también a las proteínas de transporte. La hemoglobina, por ejemplo, ayuda al movimiento del oxígeno dentro del torrente sanguíneo. Y las inmunoglobinas o inmunoglobinas lo que hacen es activar el mecanismo de defensa que ayuda a neutralizar cualquier compuesto extraño que vaya ingresando dentro del organismo. Ellas son las que se encargan de defender al organismo cuando éste adquiere algún tipo de enfermedad o alergia. Otra clasificación que se le da a las proteínas es por el número de subunidades. Las proteínas monoméricas son las que tienen directamente una cadena peptídica y las oligoméricas son las que tienen más de una cadena peptídica. Los oligómeros o subunidades pueden ser idénticos o no. O sea, estas dos cadenas peptídicas pueden ser iguales o pueden ser distintos entre sí. Otras propiedades que vamos a ver es que son, por lo general, sólidos, incoloros. También se puede llegar a sintetizar y cristalizar, como las albúminas, las insulinas, hemoglobinas, las globulinas vegetales. También existen proteínas coloreadas, como la hemoglobina, que es la sangre, y la clorofila, que es verde en las plantas. La mayor parte sí son solubles en agua, pero las que no son las que ayudan a la estructura, como el colágeno de los huesos, los cartílagos, el cabello, las uñas, los huesos, toda esa parte, entonces son estructurales, como habíamos visto anteriormente. En algunos casos pueden llegar a ser solubles o insolubles en disolventes orgánicos, alcohol, éter, cloroformo, etcétera. Y las proteínas solubles son las que se encargan directamente de formar sustancias o en suspensiones coloidales. Y de esa manera ellos tienen la capacidad de ir recorriendo nuestros organismos y organizar la estructuración. Ahora, todavía no me preguntaron, pero más adelante les voy a explicar. ¿Y cómo es que se van formando estos aminoácidos en el organismo? Me supongo que ya dieron la parte de biología, entonces vamos a repasar nomás ya esa parte. Por otra parte, las enzimas. Las enzimas dentro del organismo sirven solamente para una cosa, para catalizar. ¿Qué es catalizar? Supongamos lo siguiente, que tenemos una reacción.
supongamos que comimos, a ver qué comí hoy. Yo comí hoy, no les quiero decir porque no cociné, entonces comí la pizza que sobró anoche. Supongamos que comí la pizza que sobró anoche y esto es lo que tarda la pizza que yo ingerí hoy al mediodía con ensalada, es fina, hasta llegar a absorber dentro del organismo. Esto es lo que él tarda. Esto se llama energía de activación. Entonces, ¿qué es lo que hace un catalizador? Un catalizador lo que hace es disminuir esa energía de activación para poder desarrollar este proceso, ay, perdón, este proceso de absorción. Entonces, disminuye esta energía de activación y hace que la absorción sea mucho más rápida. Esa es la función de las enzimas dentro del organismo. Acelerar el proceso de reacción química dentro de los organismos. Las enzimas se pueden clasificar de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, las oxirreductasas son las que se encargan de catalizar las reacciones oxidorreducción dentro del organismo. Las transferasas son las que catalizan la transferencia de un grupo de átomos de un sustrato a otro. Hidrolasas catalizan las rupturas hidrolíticas. Liasas catalizan la ruptura de moléculas del sustrato por un proceso distinto a lo que sería la hidrólisis. Isomerasas, como bien dice su nombre, incluye a todas las enzimas que catalizan interconversión de isómeros. Por eso se dice isomerasas, de cualquier tipo. Ligasas, las que catalizan la unión de dos componentes para formar uno más complejo. Ligasa, unión, ¿verdad? ¿Cómo se nombran las enzimas? Todas las enzimas se nombran de acuerdo a la transformación que ellos generan con la terminación asa, no del colegio, sino que asa, ¿verdad? Por ejemplo, lipasa. Lipasa es la enzima que cataliza la hidrólisis de los lípidos. Por eso se llama lip de lípido, asa, que es la terminación que se le da a las enzimas. Oxidasa. Oxi es la que cataliza a las reacciones de tipo oxidación. Estos nombres se asignan de acuerdo a las reacciones que ellos realizan dentro del organismo. Por otra parte, se los puede también enumerar. Se las puede enumerar con tres números que definen. El primer número, la clase principal. El segundo número, la subclase. Y el tercer número, la subclase. Este último número lo que me va a indicar es de qué grupo o serie de la subclase está presente nuestro aminoácido. Vayamos a un ejemplo. Yo también me sorprendí mucho la primera vez que leí lo siguiente. Hay una comisión internacional de enzimas que se encarga de codificar las enzimas que son descubiertas año tras año. Por ejemplo, el 5.3.1.1, conocida como triosa fosfato isomerasa, es la enzima que cataliza la interconversión del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. Es una isomerasa que era isomerasa. A ver si alguien se recuerda. Isomerasa son las que incluyen la interconversión de isómeros. ¿Ok? Esa sería la isomerasa, ¿verdad? Y pertenece a la tercera subclase, o sea, enzima que realiza una oxidación por una parte de la molécula sustrato y la reducción por la otra, y se encuentra en la primera subclase, estoy hablando del tercer número, la que interviene en las aldosas y las cetosas.
y es la primera enzima que está incluida en ese grupo. Entonces, estos números que tienen son números codificados por la Comisión Internacional de Enzimas y cada número hace una explicación específica de cuál es su función dentro del organismo. Esta sería la fórmula, perdón, la reacción de la isomerasa, en este caso de la triosa fosfato isomerasa, y entraremos en lo que sería el complejo enzima-sustrato. Creo que ya dieron la parte de biología, pero vamos a ir repasando nada más. Como bien ustedes saben, las reacciones dentro del organismo, por lo general, ocurren de esta manera. Lo que ocurre es lo siguiente. La enzima que tiene un sitio activo adquiere un sustrato, ingresa el sustrato dentro de la enzima. Esto por lo general se lo conoce como llave cerradura. Ocurre la reacción, la enzima cumple su función y libera ya el sustrato, pero en forma de producto. Esta unión complejo-sustrato, perdón, enzima-sustrato, se lo conoce como complejo, estado en donde la enzima cumple la función de degradar, descomponer o absorber lo que tenga que absorber del sustrato y una vez que termina, ya libera el producto para que el organismo continúe su proceso de absorción y eliminación. ¿Ok? Siguiendo con las macromoléculas, tenemos a los lípidos. Por otra parte, los lípidos sabemos que son grasas, ¿sí? Principalmente están compuestos por ácidos grasos. Se clasifican en lípidos simples y lípidos complejos. Los simples, como la cera, los triglicéridos y esteroides, están directamente esparcidos por todo el cuerpo. Pero los complejos tenemos dos, los fosfolípidos, que son aquellas grasas que se encuentran dentro del cerebro, y los glicolípidos que automáticamente estarían haciendo la función de absorción de azúcar dentro del organismo, la parte de absorción. Los ácidos grasos se eh, caracterizan por tener un ácido orgánico en la esquina y tener cadenas largas de carbono. Las que son, em, las que no tienen doble enlace, en este caso las que son saturadas, las que tienen simple enlace, por eso todos tienen enlaces sencillos, por lo general a temperatura ambiente son sólidas. Pero aquellos que presentan doble enlace, de acuerdo a que sea cis o trans, recuerden la parte de alquenos, habíamos visto, digo bien, posición cis y posición trans. De acuerdo a esas posiciones, si es posición trans, no podemos absorberla y por lo general el ser humano no puede absorber o consumir ese tipo de aceites, ¿verdad? Pero si es cis, sí lo podemos absorber mucho más rápido y ayuda a la digestión, ayuda a la reestructuración interna de la absorción de grasa y movimiento de grasa dentro del organismo. Entonces, la diferencia que hay entre grasas y aceites es que las grasas son ésteres sólidas de glicerina a temperatura ambiente y por lo general son sólidas y por lo general están formados por ácidos grasos saturados, mientras que los aceites son líquidos y principalmente están compuestos por ácidos grasos no saturados. Va, el saturado y no saturado. Saturados son enlaces sencillos entre carbonos. No saturados son enlaces dobles entre carbonos, ¿sí? Acá tenemos un cuadro de ácidos grasos más comunes que encontramos dentro de la naturaleza. Por ejemplo, el nombre común que recibe es el butírico. Se está refiriendo al ácido butanoico y el ácido butanoico está compuesto por uno. Acá tengo dos, entonces tengo acá tres, dos, tres, cuatro. Cuatro carbonos, ¿sí?
La que se conoce como ácido caproico, en realidad es el ácido hexanoico, está compuesto por seis. Uno, acá tengo cuatro, sería entonces dos, tres, cuatro, cinco, y acá sería mi carbono seis. ¿Por qué? Porque tiene seis carbonos. Caprílico es el octanoico, cáprico es el decanoico, láurico es dodecanoico, o sea, 12 carbonos, mirístico, tetradecanoico, palmítico, hexadecanoico, esteárico, octadecanoico, o sea, 18 carbonos, araquídico, 20 carbonos, beénico, 22 carbonos, lignocérico, 24 carbonos. ¿Estos nombres son importantes saber? Sí, porque a ustedes estos les va a resultar más fácil ir memorizando. Y la estructura es muy fácil de desarrollarla. Si tiene cuatro carbonos, entonces el carbono uno va a ser el COH y va a tener tres carbonos más. Y así sucesivamente. Todos estos son ácidos grasos saturados, que significa que presentan enlaces sencillos. Ojo con eso. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, el ácido hexanoico y el ácido octanoico se llaman caproico, caprílico y el de carbono 10 cáprico? ¿Por qué estos tres reciben este nombre? Caproico, caprílico y cáprico. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? No sé realmente, profe. Bueno, ¿saben por qué lleva este nombre? Porque principalmente vienen de la cabra, ya sea de la piel o de la grasa interna. Por eso se llama caproico, caprílico y cáprico, porque tienen esa característica del olor principalmente como la cabra. ¿Quién no conoce el olor de la cabra? Es fuerte. Entonces, esos tres, digo bien, ácidos grasos, tienen ese olor característico porque provienen de la cabra. ¿Ok? Después tenemos el ácido. Sí, te escucho. Y la vaca también tiene medio un olor similar. Ujú. También, y sería directamente eh, caracterizar esa grasa. Lastimosamente, y justo eso estaba hablando con un veterinario, un famoso veterinario acá de la Facultad de Veterinaria que es papá de una amiga. Los que van a ingresar en la central van a tener con él bioestadística, se llama el doctor Manuel Barbosa. Él justamente estábamos hablando con él porque yo quiero hacer un proyecto. Yo, aparte de ser docente, hago investigación científica en la FACEM y quiero caracterizar los ácidos grasos presentes en animales. Y justamente uno de los animales que yo quiero caracterizar es la del carpincho, el capibara. Y justamente me fui y le pregunté si yo necesitaba de algún permiso especial para poder hacer esa investigación, porque ya tengo el equipo, la gente del INTN me va a prestar y, o sea, miles de ideas surgió en una noche así de reunión con compañeros que también hacen investigación, entonces yo me iba a encargar de averiguar específicamente cuáles son los permisos que necesitamos para la caracterización de ese animal silvestre. Lo que él me dijo es, te conviene caracterizar animales de granja. Yo sé, por ejemplo, que la grasa de la cabra o del pavo o de la gallina están caracterizadas, pero la de la vaca no tanto, mijo, acá dentro de nuestro país. Entonces, más o menos ahí va, nos fuimos por las ramas, pero sí, sería importante caracterizar también las grasas que están dentro de la carne vacuna y compañía, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Pero lo que sí que me dijo que el carpincho, si es que necesitamos estudiarla, tengo que hacer conseguir un permiso y limitar la cantidad de animal que vamos a matar para hacer el estudio. Yo lo único que quería hacer es irme al mercado acá en San Lorenzo a comprar la grasa de carpincho para analizar. No, pero te necesito hacer un permiso para eso. Y eso, ¿verdad? Por ejemplo, el láurico viene del laurel, palmítico viene de la palma, esteárico viene de... ¿Esteárico de cuál era? Estoy confundiendo era con los leicos y eso. Estos son todos insaturados. ¿Qué significa que sean insaturados? Que no presentan doble enlace.
Y si se dan cuenta, sus puntos de fusiones son relativamente altos. O sea, a temperatura ambiente, que es 25 grados, ellos todavía no se derriten. Eso es lo que quiero decir. Mientras que los ácidos grasos insaturados significa que tienen doble enlace. Tenemos el palmitoleico. El palmitoleico es el ácido cis alfa 9 hexadecenoico gamma 7. ¿Qué significa eso? Sencillo. Esta es la fórmula del ácido palmitoleico. Nuestro carbono 1 es este. Luego tenemos 7 carbonos más, ¿verdad? 7 más 1 me da 8. Y luego está el carbono número 9. Entre el carbono número 9 y el carbono número 10 está el doble enlace. Luego viene 5 carbonos más, o sea, 15. Y luego viene el último carbono, que es el carbono 16. ¿Ok? Entonces, este cis delta 9 lo que me está indicando es que en el carbono 9 está el doble enlace. Hexadecenoico, fíjense que tiene en, ¿por qué doble enlace? Alqueno. Terminación oico porque los ácidos grasos terminan oico nomás luego. Y me dice gamma 7, o omega 7, perdón, omega 7. Cuando me dice omega 7, lo que está haciendo es contar contraria al ácido carboxílico. Contando desde el ácido carboxílico, encontramos que el doble enlace está en el carbono 9. Pero si yo cuento desde hacia el otro lado, tengo carbono 1, acá tengo 5. Entonces 1 más 5 me da 6. Y acá tengo carbono 7 y ahí está mi doble enlace. Entonces este omega 7 me está indicando que el doble enlace está contando contrario al ácido carboxílico en el carbono 7. Mientras que este delta 9 que tengo aquí, lo que me está indicando es que el doble enlace está en el carbono 9 contando desde el COOH. ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Por ejemplo, el ácido leico tiene 18 carbonos, es el ácido cis delta 9 octadecenoico omega 9. O sea, contando desde la derecha o contando desde la izquierda, en el carbono 9 va a estar mi doble enlace. Luego tenemos al ácido erúsico, que es de 22 carbonos y es cis 13 docosenoico omega 9. Está en el carbono 13 contando desde el ácido carboxílico y está en el carbono 9 contando desde el otro extremo. Pero también tenemos ácidos carboxílicos que tienen más de un doble enlace. Por ejemplo, el linolénico. El linolénico tiene 18 carbonos, pero tiene 3 doble enlaces. Cis, delta 9, 12, 15, o sea, en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15, tienen el doble enlace. Octadecatrieno, 3, doble enlace. Terminación oico. Omega 3, o sea, contando desde el otro extremo, en el carbono 3 ya va a estar mi triple enlace. ¿Cómo sería eso? Fíjense acá como para que se hagan más o menos idea de lo que le estoy hablando. El ácido esteárico se conoce como 18,0. 18,0 lo que me está indicando es que tengo 18 carbonos y 0 doble enlaces. Pero el ácido oleico es 18,1. Tengo 18 carbonos, de los cuales en uno de ellos tengo doble enlace. ¿En cuál? En N9, o sea, en el carbono número 9. Contando desde aquí, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. ¿A qué? 7. No, estoy contando desde el otro extremo, perdón, oleico. Vamos un poco. Oleico, oleico, oleico. Sí, omega 9 es, tenés razón. Entonces, contando desde acá sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá está mi doble enlace. Y contando del otro lado, sería carbono 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre el carbono 7, contando del ácido carboxílico, hacia el carbono 8, tenemos el doble enlace. Ácido linoleico, 18,2 contando desde el carbono 6. Y ojo con lo que les voy a decir. Estos doble enlaces nunca van a estar uno seguido del otro. Tienen que estar salteados. ¿Cómo significa eso? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 6 tengo mi primer doble enlace. En el carbono 7 continúo con ese doble enlace. El carbono 8 no tiene doble enlace, pero el carbono 9 tiene doble enlace. Carbono 10 continúo, o sea que estaba en el carbono 9. Y luego termina carbono 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ok? Entonces, nunca van a tener doble enlace de esta manera. No, sino que va a haber un salto. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, en el ácido alfa-linolénico es 18,3, o sea, tiene 18 carbonos, 3 el doble enlace y empieza en el carbono N3, o sea, omega 3. Entonces, carbono 1, 2, 3, primer doble enlace, 4, 5, 6, segundo doble enlace, 7, 8 y en el carbono 9 está mi siguiente doble enlace. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y carbono 18. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que puede identificar usted los ácidos grasos. En el examen, ¿cómo le va a salir? Le va a salir así la estructura. Y abajo van a estar las opciones de los nombres. Por eso es importante que vayan estudiando todos estos ácidos grasos que están en estos cuadros, ¿sí? En el material de lectura que les dejé en la facultad, perdón, en el material o en la plataforma van a encontrar más resumido también esto. Elías Moisés Godoy, te escucho. Profesor, Mm, entonces mucho de esto es más bien memorizar los nombres y las cadenas, ¿verdad? Identificar, exactamente. Identificar sería. Bueno, seguimos. Esteroides. Los esteroides son también lípidos que se encuentran presentes dentro de los organismos. Cumplen actividad bioquímica como hormonas. Las hormonas, por ejemplo, tenemos algunas que controlan el desarrollo sexual de cada organismo y es lo que hacen la diferencia entre un hombre y una mujer, por ejemplo. En los hombres tenemos, por ejemplo, esteroides. ¿Cuál era nuestro esteroide principal? Era la testosterona para los varones y la ergosterona creo que era para las mujeres, algo así era. Ahora mismo no estoy identificando bien. Pero esos son también esteroides dentro del organismo. Son grasas específicas que cumplen una función que es la función de hormona. Gente, si es que me desconecto es porque ya cayó la tormenta acá. Acá en San Lorenzo está cayendo una tormenta y si me desconecto es porque se fue mi luz, ¿ok? Y lo que haría es terminar la clase en forma de video y alzarlo en la plataforma, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿dónde vos estás, Josué Fernández? Desde el punto de vista del área química, bioquímica, estas moléculas lo que hacen es, y San Lorenzo, y si acá se está cayendo ya, acá en el barrio Las Mercedes está cayendo todo ya el tiempo. Y yo dejé mi vehículo con la ventana abierta y no, tengo que ir a cerrar dentro de un rato. Cumplen funciones específicas dentro de los organismos. Tenemos el cortisol, ergosterol y colesterol. ¿Qué es importante de acá? Saber las estructuras, así como eh, la formación directamente de estas estructuras. Acá vamos a ingresar un ratito lo que serían los lípidos complejos. Se divide en dos grandes grupos, los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos son aquellos que fueron formados con ácidos ortofosfóricos.
Estos lípidos poseen ácido fosfórico en enlace éster. Son específicamente ácidos grasos que están dentro del cerebro o lípidos que están dentro del cerebro y representan el 30% del peso de ese tejido muscular. En la constitución de los fosfolípidos participan alcoholes, participan ácidos grasos y participa el ácido ortofosfórico. Se divide en glicerofosfolípidos cuando hay un alcohol y es glicerol, y esfingofosfolípidos, en donde está o predomina la esfingosina. Dios mío. Bueno, vamos a seguir rápido antes que termine la luz. Este sería un ácido fosfatídico, que lo que principalmente podemos observar en él es que tenemos el ácido ortofosfórico que compone al ácido graso, en este caso, y está constituido principalmente por un lípido que está con un fosfolípido, con un ortofosfórico y un glicósido, o sea, azúcar. Por otra parte, los glicolípidos poseen carbohidratos en su molécula, no tienen fosfato. Su fórmula sería así, si se dan cuenta, esta es la cadena de ácido graso y está compuesto por azúcar. Por otra parte, los ácidos nucleicos son compuestos que están directamente aislados en el núcleo celular. Contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Puede tener carácter acídico. Son macromoléculas. ¿Qué son macromoléculas? Moléculas grandes, ¿verdad? Que están formadas por polimerización en cadenas lineales llamadas nucleótidos. Sus funciones son depositarios de información genética y responsable de transmisión padre e hijo de una generación celular a otra. Otra cumple una función fundamental en la síntesis de proteína en las células y dirigen el ensamble correcto de los aminoácidos en secuencias definidas. O sea, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando del ADN y del ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que está compuesto por adenina, tiamina, guanina y citosina, mientras que el ARN o el ácido ribonucleico está compuesto por citosina, guanina, adenina y uracilo. Solamente se diferencian en eso ellos. ¿En qué? En la última base nitrogenada son diferentes. El resto son iguales. Otra cosa que tienen que entender es que el ADN está totalmente estructurada, mientras que el RNA no está totalmente estructurado. Por otra parte, los nucleótidos de bases nitrogenadas, las más conocidas, son la piridina y la purina. Estas en sí, lo que se obtienen directamente por hidrólisis de nucleótidos, son derivados de heterocíclicos de la purina y la piridina. Se denominan bases piridínicas o bases purínicas. Y estos dos ciclos tienen en sí sus átomos ubicados en el mismo plano. Continuando con los nucleótidos, profe, acá ya se fue la luz, me dicen. Bueno, ya vamos a terminar. Después pueden ver el video también. Nucleótidos, tenemos a las aldopentosas, que es principalmente un azúcar que está o forma parte del RNA en la ribosa. Esta unidad del ADN hace que se combinen con esta base y este azúcar para producir un nucleócido. Pues, los nucleótidos pueden unirse entre sí para formar moléculas poliméricas. En estas uniones, lo que se busca es formar al nucleótido
Y el OH que estaba en el carbono 3 de la pentosa, estamos hablando de nuestro azúcar, hace la unión adyacente en ese punto. Las funciones de los nucleótidos, el ADN, lo que hace directamente es sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, o sea, tener siempre las características, asegurando la transmisión de los genes en un proceso llamado replicación. Mientras que el ARN, su función es transmitir la información que da el ADN, sacando copias de él mismo, no del RNA, sino que del ADN. Y así transmitir esa información en forma, en forma de información, en forma cíclica. Y este proceso va a ir evolucionando o dejando de herencia o descendencia directamente a cada, eh, a cada proceso conocido como transcripción. Me chocaron acá en la esquina. Bueno, seguimos. Replicación del ADN es un proceso semiconservativo en donde el doble hélice del ADN se duplica, se conserva y sintetiza a uno nuevo. Esto creo que ya dieron ya en la parte de biología. Entonces sería más o menos un proceso nada más, un repaso nada más acá. Bueno, esta es la última parte y ya cerramos para poder, antes que nos caiga la tormenta, para poder terminar. Las vitaminas. Las vitaminas eran micronutrientes, ¿verdad? Las vitaminas se dividen en dos grupos. Las hidrosolubles, hidro significa que son solubles en agua, ¿sí? En este caso podemos encontrar la vitamina C, vitamina B1, B2, B3, B6 y B12. Su almacenamiento dentro de nuestro organismo lo que ayuda es a cubrir las necesidades que estas sustancias aportan dentro del organismo. Por otra parte, tenemos las liposolubles. Liposolubles significa que son solubles en grasa o en aceite. Principalmente se almacenan en los tejidos del hígado y la grasa. Entre ellas están la vitamina A, E, D y K. Son solubles en cuerpos grasos y son poco alterables dentro del organismo. Entonces, la clasificación general: liposolubles, vitamina A o retinol, vitamina D, vitamina E o tocoferol, vitamina K. Las hidrosolubles, vitamina C o ácido ascórbico, vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 que se llama riboflavina, vitamina 3 que se lo conoce como factor PP o niacina, factor B5, vitamina B5 que es el ácido pantoténico, vitamina B6 que es, se lo conoce como piridoxina, vitamina B8 o vitamina H o biotina, vitamina B9 que es el ácido fólico que toman las embarazadas, y vitamina B12 que es la cobalamina, que es de color rojizo intenso. La vitamina A, que principalmente para el mantenimiento de tejidos, funcionamiento correcto de la vista, crecimiento óseo, etcétera. Esa fórmula de la vitamina A es la que ustedes necesitan identificar, necesitan saber para poder realizar en el examen si es que aparece, ¿sí? Vitamina D. Tenemos dos vitaminas D, la vitamina D2, que es el calciferol, y la vitamina D3, que es el colecalciferol. Cualquiera de las dos pueden salir. ¿En donde se diferencian? En el doble enlace y en el grupo metilo que tiene en ese punto. Solo en eso se diferencia. ¿Para qué sirve? Para la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. La vitamina E, que es esta su estructura, es un antioxidante natural, estabiliza las membranas celulares y protege a los ácidos grasos. La vitamina K, cuya fórmula es esta, regula la coagulación sanguínea. La vitamina C o ácido ascórbico es un antioxidante y como sabemos que la vitamina C se encuentra en todos los cítricos, por esa razón dice se encuentra en naranjas, limones, pomelos, patatas, etc. Las vitaminas B, tenemos a la vitamina B1 o tiamina,
Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y el funcionamiento del sistema nervioso. Vitamina B2, producción de energía proveniente de carbohidratos, grasas y mantenimiento de la piel. Vitamina B3 ayuda al metabolismo de los alimentos, circulación sanguínea, crecimiento y sistema nervioso. Vitamina B5 ayuda al cuerpo a descomponer y a utilizar los alimentos que se ingieren. Vitamina B6 ayuda al metabolismo de proteínas y aminoácidos formados por glóbulos rojos, células y hormonas. También ayuda al equilibrio del sodio y el potasio dentro del organismo, ya que ayuda entonces a lo que sería la regulación de la presión sanguínea a consecuencia de la absorción de sodio dentro del mismo. Vitamina B8 o biotina interviene en las reacciones enzimáticas como el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Vitamina B9 directamente es indispensable, digo bien, para la división y crecimiento celular durante el embarazo. O sea, lo que hace es que el crecimiento del bebé sea lo más eh, correcto posible, ¿sí? Este sería el ácido fólico, ¿verdad? Vitamina B12, como le dije a ustedes, era de color rojizo. ¿Por qué? Porque tiene cobalto. El cobalto está en el medio. Imagínense, esto es un compuesto orgánico. Y en el medio tenemos un metal, que es justamente la siguiente familia que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, la vitamina B12 lo que hace es ayuda a la elaboración de células, síntesis de la hemoglobina y funcionamiento del sistema nervioso. Por tener ese cobalto en el medio, se caracteriza por ser color rojizo y apenas uno toca, se queda impregnada por la piel. Porfirinas. ¿Se acuerdan que en algún momento dado hablamos de porfirinas? ¿Qué son porfirinas? Esta estructura tiene que tener una porfirina. Esta estructura que están viendo acá. Esto se llama acá es una porfirina. La estructura de la porfirina lo que hace es tener una estructura en forma de anillos de hidrocarburo con nitrógeno y esto ayuda a poder tener enlaces intercambiables entre metales. Por ejemplo, la hemoglobina abarca dentro de la porfirina o estructura porfirínica a el hierro. La hemoglobina es de color roja porque el hierro da ese color. El hierro, que es un metal, está en forma catiónica dentro del organismo gracias a esta estructura porfirínica. Lo mismo pasa con, lo mismo pasa con la clorofila, en donde el magnesio está en el centro de la porfirina. ¿Qué es lo que tienen que ustedes saber todo esto? Las estructuras y las características nada más. Ya está empezando a llover acá. Este es el libro que yo ya les cargué a ustedes. A partir de las 18 horas, creo, ya va a estar habilitado para ustedes el cuestionario de bioquímica. ¿Sí? Este material que les acabo de mostrar está ya dentro de la plataforma para que vean, ¿sí? Y quería despedirme de esta manera. Quiero agradecer a todos los que se conectaron durante las clases, los que vieron el video después, que no pudieron conectarse, y realizaron las tareas, como también consultaron dentro de la clase. Quiero agradecerle a todos los que iniciaron y terminaron este cursillo de apoyo. Y a los que agradecerle también a los que día a día se van esforzando, estudiando y comprendiendo todo lo que se da en las 5 materias que ustedes están preparándose para rendir, porque yo sé bien que ustedes están viniendo de una clase virtual que no fue desarrollada de forma apropiada en los colegios y que ahora ustedes tienen que asumir un compromiso muy grande que es tratar de estudiar todo lo que se tenía que haber repasado nomás ya en el cursillo, lo que tendría que haber desarrollado específicamente bien en el colegio. Y por último, un simple consejo que les voy a dar
es aprendan a hacerse de hábito de estudiar, a ser disciplinados y a ser constantes. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hoy ustedes están haciendo va a ser el éxito del mañana, directamente ingresando y después recibiéndose de doctores veterinarios. Desde ya, muchísimas gracias y espero el día de mañana encontrarme con ustedes dentro de la facultad, ya como ustedes, como estudiantes y ciudadanos universitarios. Muchísimas gracias y espero que hayan entendido algo, hayan comprendido todo y si tienen consultas, tienen todo este mes de diciembre para ir consultando. Tienen todo este mes de diciembre para tener acceso a la plataforma y tienen todo este mes de diciembre para ir desarrollando los cuestionarios de las últimas clases que estábamos viendo. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias a vos también. Dale, Muchísimas gracias a vos también, profe. perfecto. Muchísima suerte, muchísimos éxitos y espero verles en el